Tenemos fracturas intraarticulares. Esta sí es una fractura un poquito más compleja de manejar. Como objetivo, pues establecer los pasos del manejo de estas fracturas y identificar las ventajas y las desventajas de los diferentes métodos que tenemos para fijar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tengo un compromiso articular y no lo soluciono, va a terminar en rigidez, en artrosis y pérdida de la movilidad. El diagnóstico es clave porque si yo entiendo bien este trazo de fractura, pues yo lo puedo solucionar bien. Pero si no lo entiendo mucho, como está acá todo colapsado, de pronto me puedo confundir y llegar a un mal manejo. Entonces, esta fractura, ¿todos le ven el compromiso intraarticular? Aquí, ¿no? ¿Alguno de ustedes le tomaría un TAC a una fractura de un dedito? ¿Una falange? ¿Una falange no se merece un TAC? ¿Muy chiquitito? ¿Sí? ¿Huesito pequeñito? Bueno, no, sí se lo merece, el TAC se lo merece porque miren, cuando yo hago la oblica digo, aquí algo pasó, pero yo veo como la superficie como bien, ¿no? Digo, bueno, un par de tornillos ahí de compresión y listo, pero no está tan bien, miren cómo está la superficie articular, está totalmente impactada. Entonces yo ya tengo que planificar y decir, bueno, ¿cómo voy a desimpactar eso para que me quede congruente y poderlo fijar? Ya se los mostraré cómo lo vamos a hacer. Porque como es aquí en este caso sí es diferente, ¿no? Porque como es una articulación, reducción anatómica y estabilidad absoluta. Principio básico para las fracturas intraarticulares. Entonces, primero hago mi planificación, porque no será lo mismo fijar esta conminución que tiene aquí un compromiso intraarticular a esta que es una fractura coronal ya de la cabeza del metacarpiano. Y siempre dentro de mi planificación tengo que pensar en hacer menos lesiones de los tejidos blandos. Recuerden que la irrigación de este fragmentico tan pequeñito depende de esta inserción del ligamento colateral. Entonces, si yo no tengo cuidado y le pongo el tornillo acá, ¿sí? Puedo acabar con esa poca irrigación que le llega y se reabsorbe el fragmento y tenemos una artrosis postraumática. Entonces, eso es un punto muy importante. Y mi estrategia, ¿cómo voy a hacer yo para llegar hasta ese trazo de fractura y poderlo ver y poderlo reducir? Porque aquí no me acepta escalones, ni malrotación. Tengo que hacer una reducción anatómica. Entonces, por ejemplo, en estas que son tan infrecuentes, que son las luxofracturas con un trazo coronal, en este caso fue volar, tenemos que hacer un abordaje en escopeta. Eso quiere decir que se abre completamente la articulación por volar y miren cómo me lo expone. Me lo expone completamente. En este caso, pues estoy viendo que tiene un defecto tan grande que yo no voy a poder hacer una reducción y tengo que hacerle un hemiamate para reemplazar esa superficie articular que no tengo y que no voy a encontrar. Pero en este caso, por ejemplo, sí, y con un tornillo ocultable sin cabeza, pues puedo hacer la reducción anatómica. Este es el caso, miren, el que habíamos visto al principio. Miren la impactación, porque cuando se hizo tracción, se organizó más o menos y uno dice, no está tan fea la fractura, ¿no? Pero sí tiene aquí una impactación de la superficie articular y entonces con este pin de forma intramedular se empujó la superficie articular, aquí lo pueden ver que ya quedó, y un par de pines serán suficientes porque el fragmento es tan pequeño que no le va a caber ningún otro modo de estabilización, ni una placa, ni los tornillos de Orlando, ni nada diferente a un par de pines, pero son viables y son lo que usted necesite, con lo que usted puede fijar. ¿Qué les parece esto? Reducción, pobre. Estabilidad, y ni les muestro la de los tejidos blandos, porque era por compresión, era un machucón, es un accidente laboral. Entonces ya sé que aquí esto no me va a ir muy bien, no me va a pegar, pero miren esta. Entonces aquí tengo también, es un estallido de la cabeza y si le hago una estabilidad con una placa, pues logro la estabilidad. ¿Qué problema tengo acá? Que estoy invadiendo la cápsula articular y la rigidez de esa metacarpofalángica va a ser mucha. Entonces, consejo, si van a abrir la cápsula, van a poner la placa, cuando vayan a cerrar la cápsula, no la cierren en extensión, sino ciérrenla en flexión. Bueno, así no les quede cerrada hermética, pero entonces cierren la en flexión para que el paciente pueda mover, o si no va a perder mucho de la movilidad. Este, por ejemplo, es una fractura poco común, pero miren, si ven lo que pasó, se rotó 180 grados el fragmento, el cóndilo, y ese cóndilo tiene ahí el ligamento colateral. Entonces,
yo hago una maniobra de reducción cerrada, lo giro con un pincito a manera de joystick y de forma percutánea, porque es que este fragmento es muy pequeño y la irrigación es muy pequeña, le hago la fijación dando compresión interfragmentaria, o este oso que es una intercondilia, una oblicua corta. Y aquí un truco también es, pueden combinar diferentes tamaños de tornillos. A veces no nos caben 2 dedos cero, entonces combino tamaños, siempre yendo perpendicular al trazo de la fractura. Porque si no me voy perpendicular, puedo cizallar el trazo de la fractura y siempre mirando pues que estoy dentro del eje de la falange y miren la congruencia articular. En niños, el periósteo me permite tener mayor estabilidad y bueno, en adultos también está permitido el uso de pines. ¿Cuál es el problema de los pines? Que yo no le puedo soltar al paciente a que mueva inmediatamente, lo tengo que proteger con una férula, ¿sí? Pero pues en los niños con el periósteo tan grueso que tienen, pues esto, miren que casi hace compresión, biomecánicamente no hacen, pero acá hay un control de la rotación y tendremos un resultado adecuado. Este es un paciente con una herida por perdigón, por las armas estas de fogueo. Entonces, la lesión de tejidos blandos no era mayor, pero pues sí tuvo un estallido con una compresión interfragmentaria acá y un trazo intraarticular. Y pues la ligamentotaxis, o sea, la distracción, ayuda a que los fragmentos se organicen y nos ayuda. Y pues un método muy fácil, económico, son la fijación externa dinámica. No necesita mayor cosa, sino un par de pines y unas bandas. Yo uso las bandas que usan los dentistas porque son corticas y son duras, me ayudan a hacer la distracción. Y una cosa buena de este método, que es un Suzuki, que nos lo describió Suzuki, es que si yo pongo un pin acá, transverso, miren lo que hago, empujo y reduzco. Entonces, al mismo tiempo que mantengo la distracción para mover esta articulación, estoy reduciendo este fragmento. Entonces es muy útil en las luxofracturas de la interfalángica proximal, que son bastante frecuentes. Y este es el constructor. Entonces no es difícil, usted mismo lo construye y usted mismo lo aplica para la biomecánica que necesite para la fractura como tal. Aquí ven el constructor y estas son las banditas odontológicas, pero se pueden usar cualquier tipo de banda. Por ejemplo, esta que es una fractura bastante compleja, es una luxofractura con compromiso articular bastante severo. Entonces ya tenemos implantes anatómicos, ¿sí? que se adaptan a la base de la falange o a la cabeza de la falange. ¿Qué tienen de nuevo estos implantes anatómicos? Que todos estos tornillos son de ángulo variable. Entonces yo tengo la oportunidad de mandar el tornillo a donde lo necesite, porque con las placas convencionales pues a veces es muy difícil y el fragmento que quiero fijar me queda por fuera de mi plano de tornillo. Entonces, esto es una evolución en los implantes que me permite hacer esto, me permite mandar un tornillo de ángulo variable para fijar este fragmento tan pequeñito que ustedes están viendo allí. La reducción anatómica es mandatoria porque es una superficie articular, entonces necesito verla. Esto también es un abordaje en escopeta para hacer la fijación y la compresión interfragmentaria. Por ejemplo, este es un caso de una fractura coronal, miren, es una luxofractura, como siempre, que están asociados, y yo necesito un ángulo de ataque que me permite ir perpendicular. Entonces, si es dorsal, voy por dorsal, si es volar, pues voy por volar. Ese es como escojo el abordaje. Este es un accidente con una sierra eléctrica, entonces tiene una capsulotomía traumática y tiene esta fractura, y después de lavarlo hacemos la fijación y siempre cerramos la cápsula en flexión para poder hacer una movilidad temprana. Este caso, miren, ¿por qué es tan importante el TAC? ¿Quién de ustedes me podría decir qué tan compleja está la fractura? Muy poco, ¿no? Pero miren con el TAC como veo que como está destruida la superficie articular. Entonces el TAC sí es muy importante. Aquí vemos, entonces miren el trazo intraarticular, pero tengo el fragmento, ¿no? Entonces lo podré fijar con un tornillo. Tenía una gran cominución abajo. Pensé ponerle la placa por volar, pero no tenía la placa hook, pero ustedes la pueden construir. Pueden cortar una plaquita de 1.5 y le dejan un orificio por la mitad y le dejan los dos piquitos. Y esta es la estabilidad, y este es el paciente a las 2 semanas de operado que todavía tiene los puntos. Ya lo empiezo a mover, le dejo un yugo sin férula y a mover porque si no voy a quedar rígido. Los tejidos blandos son la clave, miren. Entonces,
Cada vez nos vamos más por abordajes laterales para no invadir los tendones, porque por dorsal sí puedo ver muy bien muy todo, pero voy a tener adherencias con el extensor, y por volar voy a tener retracciones en flexión. Entonces, por eso ustedes ven que los implantes cada vez evolucionan más para irse por lateral, para uno no invadir el mecanismo extensor. Este es el abordaje que yo uso, es un abordaje en libro abierto, ¿sí? Donde yo hago un colgajo fasciocutáneo, y si necesito me voy a ir para tendón, o si es necesario me voy transtendón. Pero con un solo abordaje puedo llegar a todas las partes de la falange que necesito abordar. Y el lateral, que es uno de los también los más usados, porque contamos con estos implantes ahora que se adaptan a la cara lateral y respetan la inserción de los ligamentos colaterales, que vimos que es muy importante. Técnicas atraumáticas, esto era lo que hacíamos antes, pero ya no, porque es bastante traumático y tenemos ya instrumental que nos lo permite para hacer fijaciones percutáneas con tornillos de compresión interfragmentaria. Entonces, pues ya no hay necesidad de macerar tanto los tejidos, sino que tenemos los implementos necesarios. La rehabilitación es clave. La rehabilitación se empieza desde el día 1 con el manejo de edema, porque si uno no maneja edema, hay fibrosis, y de la fibrosis, rigidez. Entonces, esto es muy importante de hacerlo desde el principio del manejo de los tejidos blandos. ¿Qué les parece esta? Reducción, estabilidad, biología. Nos fallaron muchas cositas acá, y pues claramente el implante va a fallar porque no puede hacer magia. Entonces, tenemos, así sea un hueso así de pequeñito, ¿sí? Hay que aplicarle los mismos principios a que si fuera una tibia, que si fuera un fémur, para lograr los resultados, ¿sí? Porque necesitamos estabilidad. Aquí tenemos una buena reducción, pero estabilidad para poder mover a este paciente rápido. ¿Qué tal acá? ¿Usted se siente seguro de soltar a este paciente y decirle empieza a mover con un yugo? Tal vez sí, pero con estos pines usted lo deja con una férula. Gran comminución, un estallido, siempre necesitamos un soporte. Aquí sí voy a sacrificar y me fui muy distal y tengo que manejarle la movilidad de la metacarpofalángica, pero esto con unos pines no va a tener un buen resultado. Entonces, fracturas articulares necesitan reducción anatómica con una estabilidad absoluta. ¿Que se logra con los clavos? No, los clavos no nos dan estabilidad absoluta. Técnicas atraumáticas, menor rigidez, y los tejidos blandos son básicos. La radiografía se puede ver hermosa y el paciente vaya y mueva, tieso. Entonces los tejidos blandos son la clave.